Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes desde España, pero buenos días por allá, por América. Y que si alguno se escapa, pues buenas noches. No lo sé cómo ande todavía eso ahí. Confío en que todos hayan tenido y hayan recibido la guía de estudio, también para que den una lectura, vean los resúmenes, las preguntas y la meditación que viene al final, acuérdense que seguimos las recomendaciones de meditar de Joe Mills en La Voz del Silencio. La importancia de esta obra radica en que está dirigida a la práctica más profunda que el estudiante puede abordar. Y recuerden que hemos hablado de dos vías, la vía larga y la vía corta. La vía larga pues está muy relacionada con la enseñanza de Annie Besant, Leadbeater y casi todos los instructores que ha habido en la sociedad van por la vía larga. Blavatsky va por la vía corta. Y también hay pasajes en algunos otros de los presidentes, como de Rada Urnier, eh, muy probable también de Olcott o algunos otros, Sri Ram, que, insinuaban la vía corta. Quizá se acordarán que esta semana pasada hablamos el domingo de estas dos vías. Por eso la voz del silencio es tan importante. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio esta tarde, primero con la dedicación. Dedicación agradeciendo realmente la oportunidad de compartir y de hacer llegar de alguna manera, con la mejor intención, este conocimiento a las personas que nos están escuchando y viendo. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, vayamos a lo que siempre presentamos, el cartel, que es lo que ojalá Ricardo pueda ver que ya están las fechas, están modificado, las claves son las mismas, pero ya se modificó el estudio del segundo y tercer tomo de Antropogénesis y el simbolismo arcaico. Para los que no lo hayan recibido, lo tiene Chuy y lo pueden copiar ahí del WhatsApp. Mañana tenemos el estudio de Enrique, están invitados todos, 11:30 horas de México, para los que estén interesados en la visión que personalmente hace Enrique sobre el estudio de estos documentos de conocimiento y de sabiduría. El próximo domingo, y aquí hay una corrección que hay que hacer, va a presentar Rafael Martínez Leiva el domingo 23 de abril. No es este tema, porque él cambió el título, pero lo presento el cartel porque aún no me ha llegado la modificación que fue el día de ayer, ¿sí? Tiene que ver algo con la ética. Yo aquí buscaba el título que lo anoté en otro papel y no lo encuentro. Guardando, no, Enrique, no lo tengo, lo lamento, pero tiene que ver
con la ética del estudio de la enseñanza, de la ética de la enseñanza teosófica práctica. Entonces, siempre las conferencias de Rafa son muy interesantes, muy bien preparadas, abarcan temas como ya lo hemos visto y ayer lo vimos con Oscar, la manera de presentar los temas que pueda llegar al público en general y no entrar en la terminología a veces, pues incluso sánscrita, que a veces nosotros tocamos porque no hay forma de evitarlo, ¿no? Estamos invitándolos a todos y confiamos en que se interesen y difundan. Cuando el cartel, yo supongo que lo tendré, Margarita me dijo que me lo iban a mandar lo más pronto posible y se los haré llegar a Chuy y a todos los que puedan. Bien, hay aquí un tema que vamos a abordar. ¿Se acuerdan que nos quedamos con el tema de investigar de la Ogdoada, ¿sí? Los 8 dioses? Yo estuve buscando información y tratando de clarificar este tema que a mí me clarificó, aunque ya lo tenía, porque fue un tema que habíamos abordado cuando vimos antropogénesis en el 2021. Ya ese tema se tocó ahí. Pero la vez pasada solamente me vino a la mente la versión de los egipcios, ¿sí? Que es la que vamos a tratar ahorita. La Ogdoada o los 8 dioses, así se maneja. Estos dioses constituyen una entidad indisoluble que funcionan como una divinidad autónoma. Esta es la forma que los egipcios, desde Heliópolis, una de las grandes ciudades más antiguas del Imperio Antiguo, es la versión de la creación del universo y de nuestro sistema solar. Ellos hablan que hubo 8 dioses y eran en parejas, ¿sí? Iban pareja masculina y femenina. Los de la pareja masculina tenían cabezas de rana y la mujer o la pareja femenina tenía la cabeza de serpiente. Entonces dice, estos son los siguientes dioses. Nun y Naunet son el caos, el agua primordial, el océano primordial. Hek y Heket, el espacio infinito o ilimitado. Hek y Keket son las tinieblas o la oscuridad. Niau y Naumet personifican el vacío. Todas estas son nociones negativas que indican la naturaleza incoherente del caos. Estamos hablando de la primera, vamos a decir, de la primera manifestación, se puede decir emanación o radiación del absoluto, el caos. Y el caos, de acuerdo a la versión egipcia, estaba constituida por 8 dioses, hombres y mujeres, o masculinos y femeninos. Hablamos de fuerzas, no de sexo, ¿sí? De fuerzas que vibran de una manera y de otra. Esto mismo, dice, juntos los 4 pares representan el estado primordial, lo que no se ve, la antítesis de la vida, que viene a ser la primera creación de los Puranas, que ahorita veremos con un poco más de detalle. Pero su concepción en parejas de ambos sexos representa el tiempo, lo que puede ser el estado fundamental del comienzo. O sea, estos dioses representan el comienzo, ¿sí? La base del comienzo. Porque ya son duales, entonces ya el tiempo se entra en función, ¿sí? Ya no estamos hablando de la duración de la seidad, ni del absoluto, estamos hablando ya del tiempo. Y este punto es importante tomarlo en cuenta. El mito nos indica, el egipcio, que se produjo un cataclismo y dio como resultado el surgimiento de un montículo primigenio en cuyo interior había un huevo cósmico. Es muy interesante la manera en que los egipcios presentan el montículo primigenio, que es la Vía Láctea, porque el montículo flota sobre las aguas del cosmos, del universo. Todo lo que hay son las aguas de la vida y el montículo surge ahí simbólicamente para ellos, manejando la simbología. Es espectacular cómo lo presentan.
Dice, el montículo se convirtió en una isla de fuego, o sea, estaba incandescente, porque la energía giraba. Estamos hablando de relaciones con la astronomía, la astronomía con la formación del universo. Y dentro de ese montículo había un huevo que fue incubado hasta que salió, o sea, ese montículo que estaba incandescente generó un huevo, y el huevo viene a ser el sistema solar que estaba apenas formándose, ¿sí? El montículo primigenio flotando sobre las aguas del universo, del cosmos. Y estaba ahí ya en ciernes, preparándose ese espacio, esa área donde surgiría el sistema solar. Dice, el montículo se convirtió en una isla de fuego y el huevo se fue incubando hasta que salió del mismo dios del sol. O sea, la primera manifestación fue en la estrella solar, ¿sí? Porque alrededor de ella se movían todas las energías que formarían los planetas. Acuérdense, como se repite a nivel galáctico, a nivel de galaxia, se repite a nivel de sistema solar. Los 8 dioses eran creadores de la luz y los padres y madres de Ra, el sol. Después de un largo descanso, la noche de Brahma, recuerdan que tenemos la primera creación y la segunda, y ahorita lo vamos a ver, junto con otras deidades crearon las demás cosas del mundo, la segunda creación. La Vía Láctea es la entidad que surge de las aguas eternas como un montículo de tierra deificada como Hathor. Un pájaro celestial deja un huevo sobre el montículo. Aquí el tema del pájaro y de Hamsa, la ave divina, ¿no? El Aoe, Ohu, es muy interesante, pero bueno, es un tema que vamos a hablar con más detalle cuando sigamos en nuestro estudio de antropogénesis. Aquí les quiero de alguna manera plasmar en este diagrama. Aquí tenemos la primera creación, ¿se acuerdan? La creación nominal, eso lo vimos en antropogénesis en el 22, porque en el 22 nos la pasamos con cosmogénesis todo el año y ahora estamos volviendo a antropogénesis. Dice que en el origen la seidad que está aquí alrededor emanó o irradió, y aquí está esta mulaprakriti, aquí están todos esos, el caos, los 8 dioses, ¿no? Estamos hablando del nominal, la parte básica de la energía. No hay manifestación todavía de formas, todo es la base de la energía y la materia que ya está empapada, se está empapando de de la energía divina. En realidad, energía y materia y energía son lo mismo, solamente que la materia vibra a una densidad mayor y se ve diferente. Ahí irradia y se genera el segundo, ¿te acuerdas? Los 3 logos. Sale el primer logos, el segundo, la luz y la oscuridad, y el tercer logos. Ahora, en esa primera creación se forman los que estamos hablando, esos 8, el sol está aparte y los 7 restantes son las jerarquías que de alguna manera forman la Ogdoada que hablamos la semana pasada. Ellas son en la constitución de la primera creación, el cosmos noumenal del nómeno, la base de lo que será el fenómeno en la segunda creación, es como la preparación de la energía para que cuando esté activada por la seidad, completamente compenetrada, se prepare para pasar después de un descanso. Acuérdense de 3.400 millones de años que descansa dice Brahma descansó esa cantidad de millones, entonces, y de ahí vuelve a surgir otra vez esa energía, este Mulaprakriti ya activado por Parabrahman, y genera, por supuesto, el universo que conocemos y el plano de manifestación del sistema solar, donde van a surgir otra vez los 8 dioses, el sol y los 7
las 7 jerarquías que gobiernan los 7 planetas sagrados. Ahora aquí ya pongo, ¿no? El huevo está incubado y dio a Ra nacimiento. Este es el diagrama que ya hicimos una vez, ya lo tienen todos. Aquí está la primera creación nominal, el descanso de la noche de Brahma y la segunda creación fenomenal o de la materia, porque este es del espíritu y este es de la materia. Esto viene en los Puranas, ya lo vimos, pero lo vamos a ver con más detalle nuevamente, debido a la necesidad de, vamos a decir, de aclararle a todos los interesados de que estamos dentro de una segunda creación. Aquí se llama la creación de las tinieblas o de la materia. Cada creación, la de la luz o espiritual y la de las tinieblas, tienen 7 etapas, ¿sí? La Ogdoada egipcia se centra en la primera etapa, la creación de la mente, ¿sí? Aquí está relacionada, y aquí están los primordiales. Recuerden que surge de Mahat. Aquí están los 7 primordiales. Entonces, el caos es anterior a esta etapa. Está aquí, manifestada en este círculo de Parabrahman y Mula Prakriti. Las dos divinidades. Es la esencia, la misma seidad, pero irradia una dualidad que vibran en diferente manera. Espíritu. Aquí está el espíritu y la materia potencialmente, no hay manifestación. Tiene que venir en los 3 logos para que se manifieste. Y después de ese descanso, vuelve a surgir otra vez la base igual del universo, pero ahora hay una diferencia. Aquí estaba la seidad irradiando a la materia, ¿no? Uniéndose a la materia. Y en este universo, la Virgen, la materia ya está irradiada, ya viene activada, vamos a decirlo así. Es la Madre Inmaculada. Y ella potencialmente genera el primer logo, después los otros logos, y vienen pues los 7, las jerarquías divinas. ¿Cuáles son las jerarquías divinas? La primera es el logo solar, que no pertenece a los hermanos. El logo solar o el sol es hermano de las jerarquías divinas, no es el padre de ellos, de acuerdo a la enseñanza oculta. O sea, viene la jerarquía divina de Venus, de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, Vulcano. Hay que incluirlas desde varios enfoques, y el planeta que está junto a la luna y que está oculto. Estos 7 más el Sol formaban la Ogdoada. Hay 3 Ogdoadas. La primigenia, que es la del primer universo, de la primera creación. La segunda, que es esta, la de las jerarquías en el universo ya material. Y la tercera, que somos los seres humanos. Pero eso es un tema que posteriormente lo tocaremos. Por eso dice acá, miren, aquí está, Venus lleva al Sol y las 7 jerarquías divinas que dirigen a los 7 planetas sagrados. Puede haber otras interpretaciones, yo no voy a negarlo, ¿no? El hecho de que yo recordé la Ogdoada egipcia de Heliópolis pudiera servir para dar a entender, de acuerdo, incluso los gnósticos hablan de 3 hebdómadas o ogdoadas, ¿sí? La divina, la material y la directa, creo, con la humanidad. Pero bueno, entrar a la gnosis primitiva no es ahorita el momento. Dice aquí esto, hay 3 ahogadas. Esta ahogada primigenia era en la teología del segundo logos, el manifestado porque había nacido del primer logos séptuple. Aquí se refiere a la primera creación de los Puranas. Las primeras etapas de la primera creación que principian con la inteligencia son elementales. Aquí cae la Ogdoada heliopolitana. O sea, aquí estamos hablando de los 8 dioses egipcios. La segunda Ogdoada, por consiguiente, es la octava en este plano, manifestándose el Sol y sus hermanos, las 7 jerarquías divinas de los planetas sagrados del sistema solar en la segunda creación. O sea, estamos hablando ya aquí de que esta creación, los dioses son
la luz, los demonios, la oscuridad, los pitris padres son nuestros padres y el hombre de nuestro sistema solar forma la tercera octava, de acuerdo a la versión que yo ahorita recuerdo de la gnosis primitiva. Quizá le dediquemos, cuando lleguemos a estos temas, por ahí de las estancias más adelante, ahorita estamos apenas empezando en antropogénesis, le demos mucho más detalle porque me pedían que hubiera más profundidad en algunos temas y los vamos a abordar. Esto fue una investigación para explicarles por qué había aquí abajo 7 y el que dirigían, que es el Sol, ¿no? El solecito tiene su nombre, Mantarda, algo así que no me acuerdo, pero bueno, el Sol y sus hermanos, los 7, son 8, ¿no? Para alguien que estuvo insistiendo en este tema. El resumen de nuestro estudio de antropogénesis del día de hoy, más o menos, viene en la guía que les envío. Y dice así, página 34 del tercer volumen de la doctrina secreta, la versión electrónica. Se señala en los siguientes párrafos la gran relación que tiene Venus con el planeta Tierra, sobre todo en lo místico. También se tocan los diferentes símbolos de Venus, que Venus toma en la Tierra, como Isis, la Luna y otros. Esto se abarca 3 o 4, 2 o 3 imágenes con material que vamos a ver a continuación en un poco más de detalle. Dice, un punto importante es la adopción de la Tierra por el planeta Venus, lo que muestra su relación oculta. Aquí hay una gran enseñanza que no está muy clara, o sea, como Blavatsky decía, no toda la enseñanza la podemos presentar. Primero queremos aclarar que mucha de esta enseñanza viene en las iniciaciones, ¿sí?, que se dan. Y segunda, se debe apelar a la intuición del estudiante para que pueda también desarrollarla al intuir este tema que va en estos misterios que se hablan, sobre todo de esa adopción de la Tierra por el planeta Venus. Se recalca finalmente este último párrafo, que cada mundo tiene su estrella madre y su planeta hermano. Dice, cada mundo tiene su estrella madre y su planeta hermano. Este es un punto que lo veremos a continuación en lo que vamos a ver. Fíjense en este párrafo, es muy interesante. Dice, todo pecado que se cometa en la tierra lo siente Usana Sukra, o sea, se siente en Venus. El gurú de los Daitas es el espíritu guardián de la tierra y de los hombres, que depende de la jerarquía venusina. Todos los cambios que tienen lugar en Sukra, o sea, en Venus, se sienten y se reflejan en la tierra. O sea, hay una reciprocidad de la relación con Venus. No solamente cuando se ve desde el punto de vista de la astronomía, el parecido tan grande en la forma y el tamaño. La única diferencia es que Venus es un planeta muy viejo, o sea, es una cadena muy vieja, que incluso la vida que existía pasó a otra de las esferas que tiene, recuerden, a otro de los globos. Ahorita el planeta D, o sea, el globo D, que es el que vemos cuando lo observamos con los telescopios, etcétera, está en un estado temporal vamos a decir, en que la vida se traslada a otro globo. Pero es interesante, ahorita la ciencia, los observadores, yo vi un artículo de la NASA que habla de que han detectado violentas erupciones en Venus, quiere decir que está activo el planeta, no está como la Luna. Este es un punto que vale la pena analizar. Y también vi un artículo. ¿Se acuerdan que los rusos mandaron hace muchos años una nave, la Venera? Y pues sacaron una foto que le dieron ahí a los norteamericanos, que le mostraron, ¿no? Pero apenas hubo esa liberación de imágenes, y asumo que las imágenes que se mostraron y el científico que las explicó, mostró como cosas que se movían alrededor del aparato que había sido lanzado por los rusos ya estando sobre la superficie de Venus, antes de que se destruyera por la presión y por la temperatura tan elevada. O sea, había cosas que se movían alrededor, ¿no?, como pequeños seres, ¿no?
Si está activo, recuerden que eso no inhibe que pueda haber vida, sino al contrario, puede haber más posibilidades. Si no, por ejemplo, si ustedes ven Marte, está totalmente, tiene actividad en el núcleo, pero la superficie se ve desgajada y seca, etcétera. Se habla que tuvo vida en otra etapa, hace varios millones de años, ¿no? Entonces, repito el pasaje: todo pecado que se cometa en la tierra lo siente la jerarquía de Shukra o de Venus, el gurú de los Daitas, o sea, la jerarquía que está gobernando Venus. Aquí aparece una imagen de la deidad de Shukra, así le llaman en los hindúes, ¿no? Es una deidad hindú. Y de los hombres. Todos los cambios que se tienen lugar en Shukra se sienten y se reflejan en la tierra. Shukra y Venus, o Venus, es pues presentada como el preceptor de los Daityas, los gigantes de la cuarta raza, quienes en la alegoría india obtuvieron una vez la soberanía de toda la tierra y derrotaron a los dioses menores. Esto es parte de las grandes enseñanzas y misterios que hay alrededor en la doctrina oculta sobre la raza Atlante. Recuerden que ya desde la raza Lemur, o más bien desde el origen, desde las primeras y segundas razas, la Hiperbórea, los seres eran inmensos, eran gigantes, aunque eran etéricos. ¿Sí? Disminuyó el tamaño, pero siguen siendo gigantes en la raza Hiperbórea, la tercera raza raíz. Y con los atlantes siguió, aunque empezó a disminuir sobre mediados de la cuarta raza, de la cuarta subraza de la raza Atlante, hasta llegar a nuestros días. Todavía a finales de la raza Atlante y principios de la raza quinta raza, había seres muy elevados, muy gigantes, ¿no?, en la tierra. Recuerden el pasaje que dice en el Génesis, ¿no?, de la Biblia, en el cuarto capítulo de Génesis. Dice: y los hijos de los dioses tomaron a las mujeres de la tierra y se unieron a ellas. Los hijos resultaron instructores de la humanidad y gigantes. Este tema siempre ha sido como, vamos a decir, relegado al conocimiento, aunque se hayan encontrado vestigios. Es obvio, si sale por ahí un gigante, las hipótesis de la evolución humana, de acuerdo a Darwin y compañía, pues hacen aguas. Entonces, se ha tratado de evitar el abordar este tema. O sea, es ilógico que si nosotros tenemos antecedentes de animales inmensos en un momento dado de la evolución humana de hace varios millones de años, no pudieran haber habido también los primeros seres, que no son los que habla tanto Darwin, pero no entro a ese tema ahorita. Los titanes de la alegoría occidental, que también los griegos hablan de los titanes, los hindúes, los caldeos, todo el mundo habla de la antigüedad, habla de seres inmensos, titanes, ¿sí? Estaban también tan estrechamente relacionados con Venus, Lucifer, que los cristianos posteriores lo identificaron con Satán. Aquí hay todo un tema que vamos a tener que abordar. Le voy a tener que dedicar una sesión completa al tema de Lucifer. Lucifer se traslada el término como la luz de la madrugada, de la mañana, ¿no?, de la parte temprana, de los primeros momentos que amanece, ¿no? Aparece el lucero de la mañana, ¿no?, Lucifer, considerado en la tradición como uno de las grandes jerarquías, si quieren poner en singular o plural, que fueron emanados en la primera creación. Lucifer viene de la primera creación, no de esta creación, porque toda esa primera creación es la base de esta creación fenomenal o de la materia. Entonces, hay un tema amplio que a mí me gustaría abordar. Y por supuesto, el tema de Satán ya fue un calificativo que le dieron los cristianos, sobre todo primitivos, y que ha quedado, ¿no?, identificado en ese caso. Y como Venus, lo mismo que Isis, era representada con cuernos de vaca en la cabeza, el símbolo de la naturaleza mística,
que se podría convertir en el de la luna y representarla, pues que todas estas eran diosas lunares. Recuerden que todos esto, aquí vemos a Sucra o Venus, con la luna en la cabeza, del lado derecho también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La Virgen María la presentan en varias, como teniendo a la luna bajo sus pies, y a Hathor, la diosa egipcia, también tiene la luna, los cuernos de la luna. Nunca se han fijado, no sé si recuerdan ustedes que la figura que hace Miguel Ángel de Moisés, que está en un templo, en una iglesia en Roma, tiene cuernos, como la media luna. La configuración de este planeta se coloca actualmente por los teólogos entre los cuernos de la luna de Lucifer místico. Ese es el tema de las modificaciones que hubieron de la enseñanza, vamos a decir, antigua. Y ahorita veremos por qué. Dice, este comentario viene aquí abajo, ¿no? Lucifer místico. Ateneo, que es un autor, expone que la primera letra del nombre de Satán se representaba en los tiempos antiguos por un arco y un creciente. Algunos católicos romanos, hombres buenos y piadosos aquí, y bondadosos, dice Blavatsky de una manera un poco ácida, han pretendido persuadir al público de que los musulmanes han escogido la media luna para sus armas nacionales en honor de los cuernos en figura de la media luna de Lucifer. O sea, lamentable la mala interpretación, condicionamiento, y que si no coincide con el formato, pues todos están equivocados. Venus, desde el establecimiento del dogmatismo católico romano, ha sido identificada con Satán y Lucifer, o el gran dragón, en contra de toda razón y lógica. Esto es de Blavatsky, según lo demuestran los simbologistas y astrónomos. La asociación entre la serpiente y la idea de la oscuridad tenía un fundamento astronómico. La posesión que la constelación de Dragón ocupó en un tiempo muestra que la gran serpiente era la regente de la noche. Ven ustedes aquí la imagen muy interesante, donde están en el jardín del Edén Adán y Eva rodeada por la serpiente y tentada para que pueda comer del árbol, el árbol del bien y del mal, que después comparte con Adán. Ese árbol es el despertar de la mente, ¿no? De la autoconciencia. Y es obvio que la serpiente es una jerarquía, o sea, es un dragón de sabiduría. Eran los hijos de los dioses que vinieron a la tierra y vieron a las mujeres, se mezclaron con ellas, y al mezclarse con ellas, los hijos de Adán y Eva, o de los primeros seres, que es un simbolismo también, empezaron a tener hijos con mente, porque ellos eran a mente. Estaban desnudos y no se daban cuenta. No había autoconciencia, no había individualidad, más o menos, digámoslo así. Y además, en el momento de que tienen la mente, empieza la ley kármica a funcionar. Esto es muy necesario que lo medite, que lo reflexione. Yo hago aquí resúmenes porque es muy amplio el comentario. Dice, los dioses de nuestros padres, este es un comentario real, son nuestros demonios, dice un proverbio asiático. Cuando el dragón cesó de ser la estrella Filón, la divinidad sideral, y Adora participó del destino de todos los dioses caídos, de Set y Tifón, fueron en un tiempo, nos dice Bunsen, un gran dios universalmente adorado en todo el Egipto, que confería a los reyes de las dinastías decimoctava y decimonovena los símbolos de la vida y del poder. Eso es cierto. Los dioses antiguos ahora son los demonios. Todo, si no es la visión que tienen los teólogos, todo lo demás está mal, es pecado, es anatema, etcétera, etcétera. Ustedes analícenlo si consideran que esto es posible. ¿Por qué? Porque lo que no coincida con mi versión, incluso actualmente, se consideran a otras tradiciones que no son cristianas como abominables, vamos a llamarlo así, a pesar de que son también monoteístas como el cristianismo. Bien, esto es un condicionamiento y un fanatismo religioso
que no llega a ningún lugar y que nos ha causado más dolor y sufrimiento a los seres humanos. Como Venus no tiene satélites, se dice que alegóricamente que Ashwit, este planeta, adoptó a la Tierra. La progenie de la Luna, o sea, la Tierra es la progenie de la Luna, la cual creció más que su madre y causó muchos disturbios, lo cual es una referencia a la relación oculta entre las dos. O sea, Venus adoptó, vamos a decir, a la Tierra. O sea, la jerarquía de Venus adoptó a la Tierra para guiarla, porque es más joven la Tierra, fue más reciente. Si ustedes analizan las observaciones de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la vida ya no se muestra ahí como la conocemos en la Tierra, porque todas las formas de vida de esos planetas han pasado a otro de los globos que forman sus cadenas. ¿Sí? Por eso observamos diferencias, incluso la de la Luna, donde vinieron los pitris lunares, donde nos dieron para las primeras razas las mónadas. Entonces, repito el pasaje. Como Venus no tiene satélites, cosa interesante, ¿no? Se dice que alegóricamente que este planeta adoptó a la Tierra. La progenie de la Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra es la progenie de la Luna. Es otro de los puntos que vamos a analizar más adelante en otra de las estancias. Nosotros somos hijos de la Luna. La Tierra es hijo de la Luna. O sea, no solamente somos mónadas que nos desarrollamos en la cadena lunar, sino que la Tierra, vamos a decirlo así, se formó en relación a la Luna. No lo quiero comentar, discutir ahorita, sino hasta que veamos por la parte de la enseñanza oculta en las siguientes estancias, que vienen mucho más amplias y con más detalle. Dice, la progenie de la Luna, la cual creció más que su madre y causó muchos disturbios, por supuesto, lo cual es una referencia a la relación oculta entre las dos. O sea, la madre de la Tierra fue la Luna. Y hubo muchas cosas ahí, muchos procesos muy complicados que Madame Blavatsky, al ir abordando las estancias, las va tocando hasta donde se le permite la enseñanza oculta hablar de ello. Otra alegoría es el de Harivamsa, que es que Sukra se dirigió a Shiva. Esta es una alegoría también compleja y la veremos con detalle después. Y le pidió que protegiese a sus discípulos, los Daitas y Asuras, de los dioses guerreros. Los dioses de la primera creación, que eran Suras, dioses divinos, cuando viene la segunda creación y por dogmatismo y condicionamiento de la raza, de las diferentes razas, se convirtieron en asuras, o sea, demonios, simbólicamente. Por eso a Lucifer lo convirtieron en asura, y en realidad no es un asura. Miguel, este santo varón, el dios, era un sura. Viene también, aquí es meterme a otra de las líneas de las jerarquías. Como todo esto está empezando a entrar al tema de antropogénesis, me abstendré de entrar a detalle porque no saldríamos de una de las imágenes, ¿sí? Esto se refiere a la gran... Si ustedes se fijan, vuelvo a releer. Otra alegoría es el de Harivamsa. Es una obra, supongo. Es que Sukra se dirigió a Shiva y le pidió que protegiese a sus discípulos. O sea, Sukra, o sea, Venus le dijo a la divinidad, a Shiva, protege a los Daitas, los Asuras, porque hubo una guerra entre los dioses y que para asegurar su objeto ejecutó un rito de yoga aspirando cabeza abajo humo de paja durante 1000 años. Es un misterio, pero que se refiere a la inclinación del eje de Venus que alcanza 50 grados y está envuelto en nubes eternas, pero se relaciona esto tan solo con la constitución física del planeta. O sea, Venus tiene una inclinación de 50 grados cuando está girando.
Pero esa es la parte física. Hay un misterio, una enseñanza oculta el rito que lleva a cabo aspirándola de cabeza abajo, o sea, tirada el humo de paja durante 1000 años. El misticismo oculto solo se ocupa de su regente, el Dian Shohan, que lo anima. O sea, a mi derecha está Sukra, el jefe de la jerarquía de los Daitas, ¿no? La alegoría que se declara que Sukra lanzó a Vishnu la maldición de que tenía que nacer 7 veces en la tierra, en castigo de haber matado a su madre, la de Sukra, está lleno de un significado filosófico y oculto. Aquí estos pasajes, ahora sí que Madame Blavatsky nos los suelta, pero no nos dice todo. Y nos deja así, ¿no? Usar la intuición puede llevar a ser románticos, o sea, a dar versiones personales sobre esta parte. Yo confío que cuando ampliemos estas partes más adelante en otros de las estanzas, podamos abordar un poco de este significado filosófico oculto. Venus o Lucifer, aquí encontré esta imagen de Lucifer muy interesante, como la pintan ahí un pintor muy famoso. También Sukra y Usanas, el planeta es el portador de la luz en nuestra Tierra, tanto en el sentido físico, ven que brilla mucho Venus, como en el sentido místico. Ya habíamos hablado en el sentido místico de que Venus recibe 3 veces más energía solar que la Tierra, pero Venus comparte una parte de Venus, no las comparte, una y media, no estoy seguro, ¿sí? Y se queda con 2. Los cristianos lo sabían muy bien en los primeros tiempos, puesto que uno de los primitivos papas de Roma era conocido como pontífice con el nombre de Lucifer. El tema de Lucifer, como les dije ya, va a ser muy interesante porque se le ha ido degradando según el concilio. Si a un papa se llamaba Lucifer, imagínense ustedes que no era considerado originalmente como lo que ahora lo queremos identificar con Satán, ¿sí? Es un tema que con respeto podríamos tratar, porque también siempre he considerado que el creyente se puede sentir afectado cuando hablamos de dogmas o de la doctrina cristiana que fue manipulada, adecuada para preparar a la gente y tenerla asustada, porque se le asustaba con un infierno eterno. Puede haber nada eterno en un universo finito. Aquí si algo hicimos tuvo un principio y tuvo un final. Y si voy a tener un castigo, como dicen, pues tendré un principio y un final. Entonces hay toda una enseñanza compleja, muy llena de enseñanza oculta, pero que dentro de lo que podamos vamos a tratar de abordar en las siguientes sesiones. Y aquí es la última parte para esta introducción a antropogénesis. Si cada mundo tiene su estrella madre y su planeta hermano, nuestro planeta hermano es Venus. Nuestra estrella madre, pues podremos hablar que es el Sol, ¿no? No hay otro. Así la Tierra es el hijo adoptivo y hermano de menor de Venus, pero sus habitantes son de una especie propia. Todos los seres sencientes completos, hombres centenarios como nosotros, completos o seres superiores, son provistos de sus principios con formas y organismos en completa armonía con la naturaleza y estado de la esfera en que habitan. Nuestras naturalezas están en completa armonía, y la forma en relación con la naturaleza y el estado del planeta, del globo o de la esfera que habitamos. Esto es ineludible, ¿no? Si hay vida, como hay vida en esta galaxia, es muy probable que en algún planeta haya seres más superiores que nosotros, pero tenga probablemente la adaptación de su cuerpo física y sus principios a las condiciones de la naturaleza y el estado de la esfera de donde ellos viven. O sea, no vamos a pensar que todos son iguales. Puede ser que haya seres de algunos planetas, ¿no?, que sean muy parecidos a nosotros.
a lo mejor más pequeños o más altos, pero muy relacionados a que tengan un parecido a nosotros. Pero no en todos los casos, y la adaptación a cada planeta, algunos planetas reciben más presión, otros menos presión, son más densos o más en estado primitivo, más jóvenes que la Tierra o más viejos que la Tierra. Entonces, la idea de este párrafo de que todo se adapta al globo en que se ha nacido, en que se ha vivido, está en armonía con la esfera en que vivimos. Y nosotros estamos en armonía con esta esfera hasta donde podemos hablar de ello. Bueno, vamos a abrir ahorita el micrófono por si hay alguna pregunta, porque ahí salieron varios temas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Salomón ya tiene la mano levantada. Salomón, ya están abiertos los micrófonos. A ver, Salomón, que ya sabemos. Sí. Sí, hola Isaac, gracias por tu ayuda. Oye, me parece un poco lógico que más bien la Tierra sea adoptada por la Luna, no por Venus, porque de allá procedemos. ¿No sería un poquito más lógico eso? Pero es que es la cadena lunar, no la Luna. Mira, la Tierra procede de la Luna de acuerdo a la enseñanza oculta. Pero la Luna dejó de tener al pasar los pitris lunares y darnos ciertas partes no solamente las mónadas que pasaron 4 grupos de mónadas, o sea, de seres espirituales esenciales a encarnar en la Tierra. Además nos dieron el doble etérico, o sea, el Linga Sharira. Ellos se trasladan a otros estados de conciencia y la cadena, podemos decir lunar, entra en un estado, si no de muerte, pero sí de dejar de ser activa. Esto es inevitable de verlo porque ya desde las primeras razas, la primera raza raíz, estoy hablando de hace millones de años, ya la Luna dejó de ser el mundo en donde de alguna manera los que somos ahora humanos estuvimos ahí evolucionando también. Entonces suena de alguna manera mucho más coherente, vamos a llamarlo así, que la jerarquía de Venus esté sobre el de la Tierra por ser más antigua Venus y tener más ascendencia en su proceso evolutivo sobre la jerarquía terrestre, que también tiene acuérdense que estamos hablando que también tiene sus divinidades, ¿no? Que varios pueblos han gobernado, los griegos sobre todo con Zeus y otros pueblos le han puesto diferentes nombres a esas jerarquías que gobiernan la tierra, pero ellas estaban sometidas a la jerarquía venusina. Es un misterio, sí, que lo dice varias veces Blavatsky, y que es más que esperemos que poco a poco con el estudio de la antropogénesis se puede ir dilucidando y aclarando hasta donde podamos. Gracias, Isaac. A ti, Salomón. Dani. Isaac, gracias por todo, ante todo, porque estos son temas tan profundos que si no te tengo a ti, te hubiera perdido, estuviera más lejos que la luna. No, no es para tanto. Sí, hermano, créemelo. Tengo 2 preguntas. Básicamente es en relación con lo que estaba diciendo Salomón. Entonces, y otra es la segunda pregunta, pero vamos a comenzar preguntándote esta. Entonces, esos 8 dioses que estamos hablando, ellos tuvieron que pasar por la luna, por la cadena lunar también, y a esos procesos evolutivos. Esa es una. Mira, la jerarquía, las cadenas que tenemos en la Tierra, la cadena en la que estamos en la Tierra, cada planeta tiene su propia cadena, ¿sí?
Y cada cadena tiene una serie de jerarquías. Está la cadena de Marte, la cadena de Venus, la cadena de Mercurio, la de Saturno, la de Júpiter, la cadena terrestre. Todos tienen las jerarquías que gobiernan esas cadenas. Sus representantes, tanto al principio de cada raza como al final de cada raza. Y sobre todo cuando pasamos de un globo a otro, también hay seres que están de alguna manera, tanto al principio cuando entramos al globo D, que es el que estamos, como al final cuando nos vamos, incluso están los shistas, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cada cadena tiene su jerarquía que de alguna manera vigila el proceso evolutivo y ayuda al proceso de transformación de las mónadas que han encarnado. Por alguna razón mística, yo así lo asumo, como dice el pasaje, nuestra cadena está relacionada con la cadena de Venus. Tanto que en algunos pasajes que creo que vimos la sesión anterior o hace 2 sesiones, muchos de los seres que de alguna manera contribuyeron a la formación del ser humano, entre ellas estuvieron las jerarquías de Venus. Yo en un principio, hace años, no tenía muy claro, pero creo que estaba muy relacionado con la mente. Y eso probablemente cuando entremos más a detalle de la formación del ser humano, cómo se le formó, cómo fue, intervienen varias jerarquías. La Tierra le da el cuerpo físico, Linga Sharira ya venía de los pitris lunares, el Kama Rupa pues viene de Bhakti, de la Shakti, de las energías. Hay una jerarquía, la mente de los Manasaputras y los Anishvatas están relacionados también con Buddhi, etc. Entonces, esos dioses de la primera creación, que fueron de alguna manera noumenal, la preparación de lo que iba a ser después el universo en la segunda creación material o fenomenal, están relacionados, pero mi opinión es que no vienen de la luna. Ok. Pero me ha nacido una duda y voy a tratar de investigar. Sí, es Porque esta curioso. pregunta, como no se trata abiertamente en los Puranas, o sea, por un lado los Puranas te hablan de todo, de la primera y segunda creación, pero no te dice que las jerarquías que aparecen en los 7, te voy a poner el diagrama. Mira, aquí está el diagrama. Esta es la primera creación. La estás viendo, ¿verdad, Dani? Sí. Aquí está la seidad irradiando, vienen todas las simbologías, el primer logos y manifestado, potencial, y aquí ya está generando el segundo, el espíritu materia, Mahat, la mente, y aquí están los 7 primordiales. Por supuesto, aquí en la creación de las divinidades, en la 6ª etapa, aparecen los dioses que conocemos en la segunda creación, como el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Vulcano, planeta y el planeta que está oculto junto a la Luna. Aquí están en forma noumenal y aquí en fenomenal. Estamos hablando acá ya del sistema solar, estamos hablando de la jerarquía de los planetas del sistema solar, pero cada sistema sigue el mismo patrón, como es arriba es abajo, ¿sí? A nivel cósmico y a nivel galáctico y a nivel sistema solar. Y a nivel individual, porque nosotros tenemos la constitución septenaria que está en el cosmos y está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Y de alguna forma, todos los seres que entraron en las primeras etapas, de acuerdo a los Puranas, la mente, después vinieron los Lipika, después vinieron los 7 espíritus que tienen que ver con
muy probablemente con la generación de la mente, es que aquí no es muy claro los Puranas para decirte de qué forma viene toda la parte nominal hasta llegar a la creación de los dioses, aquí en esta última parte, donde están aquí apenas bosquejados los 8, lo Augdada, ¿no? Los 8 dioses, que aquí ya están en forma material presentados como el Sol y las 7 jerarquías de los planetas sagrados o de nuestro sistema solar. Déjame checar eso bien, porque esa pregunta me ha generado una duda. Yo asumía que no, pero voy a investigar. Dani. Sí, gracias, Isaac. Y la segunda pregunta ya me la contestaste. Bien. Era respecto a la segunda, a los segundos 8 dioses. Y veo aquí que son Mercurio, Venus, ya materializados. Y los otros primeros 8 no estaban materializados todavía. Yo creo que esa era mi pregunta. Gracias. La Augdada egipcia, la de Heliópolis, es más bien la primera sesión, el caos que estaba previo a la creación de la mente. ¿Sí? Okay. ¿Sí? O sea, yo creo que la enseñanza egipcia es tremendamente cercana a la enseñanza oculta, solamente que como tiene tiene varias versiones teológicas, tiene la heliopolitana, tiene después otras versiones posteriores, y hubo modificaciones y es más difícil abordarlas, también la caldea, ¿no? Por supuesto, y la área hindú, que es una de las más importantes, se puede decir, pero también los chinos tenían lo suyo. O sea, que cada pueblo recibió esa sabiduría, pero hizo cambios y modificaciones. Se convirtieron en leyendas, mitos, etcétera, y ahí se perdió porque se distorsionó según las épocas, los cambios, la degeneración a veces de la enseñanza. La gente no era de misma calidad, o sea, tener ahí a un Sócrates y un Platón, pues ocurrió solamente en el 400 años antes de Cristo en la Grecia, pero en otros lugares pues, se estaban matando a pedradas, ¿no? Entonces, esos seres que tenían la capacidad de percibir con una mente llena de sabiduría, ciertos conceptos no siempre han estado. Y cuando no han estado, pues ha habido degeneración. Pero bien, gracias, Dani. No, gracias a ti, como te dije, hubiera estado perdido completamente. Muchas gracias. No, al contrario, Dani. ¿Más preguntas, chicos? ¿No hay? Sí, Manolo y Magali. A ver, Sí, Manolo. bueno, sí, había levantado la mano porque yo he oído aquí en estas conferencias que la mente nos la dieron a mitad de la tercera raza de Lemur, una jerarquía venusina. Así. Sí, sí. O sea que no, sin duda. Sí, Anishvatas, esos están más relacionados los Anishvatas con Budi. Y los, acuérdense que son los portadores del fuego, ¿no? Los señores de la llama. Se llaman los señores de la llama. Exacto, como Prometeo. Ves que Prometeo es un titán que roba el fuego para darlo a los humanos, roba el fuego de la mente, ¿sí? Para darnos la conciencia, la autoconciencia. Entonces, yo también tenía muy ligado eso y tengo muy claro que de Venus tenemos la opción de la mente, pero ya verás cuando entremos a la parte fuerte de antropogénesis que van a surgir a veces cuestionamientos. Y eso es lo que yo ahorita me estoy yendo con mucho tacto para no hacer afirmaciones tan drásticas y después decir, pues fíjense que no era así, ahora era así. Sí, pero es cierto. De Venus recibimos las jerarquías que nos dieron la mente. Y eso es importante analizarlo. Y está muy ligada desde forma mística con nosotros, ¿sí? Vamos a decir que la jerarquía de Venus vigila el proceso evolutivo espiritual de alguna manera de la Tierra. ¿Sí? Vale, gracias. Sí. Gracias a ti. A ver, Magali. Bueno, es algo como que me inquieta, algo que me inquieta porque el orden
que dice que la Tierra es hija de la Luna Y, y hermana de Venus. ajá. Entonces hay algo que me inquieta. ¿Por qué no decirle a Venus que es también la madre de la Luna? Porque dijiste en un ratito que Venus era mucho mayor que el proceso de la Luna y la Tierra, que ella era más antigua, quizás de otro Manvantara, no lo dijiste, pero quizás de otro proceso, ¿no es verdad? Sí, mira, Pienso. hay muchas lagunas, Magali. Yo, la Sí, verdad, a veces, Blavatsky lo dice, no les podemos decir todo. no, y yo sé que ella dijo, si entienden esto, le doy otro volumen más, que Sí. está escrito. Pero Mira, si no entendemos esto, estamos... Pero hay que romperse la cabeza, no te sí, digo que no. Entonces, me causa ese proceso al decir que Shukra, algo así, sí, Venus, sí, es como si fuera Venus y todo lo que se hace en la Tierra se siente, en Venus. se siente ese dolor en Venus Y en o Venus esa pasa lo mismo para alegría. la Tierra. Exacto, porque ya la luna pasó a ser. Entonces, ese simbolismo de los dioses con su corona, con los dos cuernos, que son simbolismo Lunar. de la luna, pero aquella sabiduría interna se encontraría en Venus. Es algo que me pusiste ahora a hacer esa mezcolanza que no la conocía y ahora estoy con un arroz con jueyes, con espagueti en la cabeza, pero viendo cómo las cosas se me van aclarando, Sí, mira, porque siento que esa sabiduría es viene a ser la madre de la luna, tiene que ser Venus, que le dio la ayuda de ese gran proceso para que nosotros, esa progenie, como lo dijiste muy bien, de la Tierra pudiera alcanzar ese proceso y después seguir lo otro en la Tierra. pues mira, una cosa que sí hay que reconocer que Venus está activa, entonces está viva. Ajá. Sin embargo, la luna no. La Luna no, porque en teoría puede ser que sea una cadena más vieja que la de Venus. No puede ser entonces. Por eso, te estoy dando detalles, y yo No, te siento lo que agradezco. cuando avancemos y entremos a ver, hay dos capítulos interesantes en el segundo tomo, que ya les he anticipado, ¿sí? Uno es el de las 7 creaciones, que es el que hemos ahorita analizado, que este diagrama que estás viendo trata, Ajá, sí, y el otro sí. es el anterior a las 7 creaciones, que se llama la teogonía de los dioses creadores. Sí, pero tú recuerdas que en las cartas dice, eso es yo empatando aquí en mi cabecita, Sí, porque no te puedo hacer la pregunta si no tengo el empate. Tú sabes que en las cartas dice Venus y Mercurio no son de la cadena terrestre. no, Exacto. Entonces son en cosas superiores, energías superiores sí, que ayudaron al gran proceso tanto de la Luna como del proceso de la Tierra. Es mi punto. sí. Ahora, y descubriendo eso, ahora sé que tengo que ponerme a investigar más. Sí, yo te voy a Eso decir una era, cosa, no te puedo confirmar sobre la luna porque no hay ningún pasaje que hable de la luna con no, Venus, está bien, no te por eso. pero es claro que Venus, la luna está en un estado postrado, vamos a decirlo así, si no totalmente muerta la cadena, por lo menos inactiva. Ujú, En cambio, la cadena venusina habla de que está activa, porque el sí, planeta tiene erupciones, etcétera. Y lo que ha pasado es que los habitantes de Venus estarán en alguno de los globos superiores, ¿no? En el E o el F, o el G, ¿no? Cualquiera de ellos, porque el tiempo del desarrollo, incluso Venus no tiene satélite, a mí me llamó la atención que no tenga ujú, satélite, ¿no? Y que de alguna manera nos adoptó a la Tierra, ¿no? Que está sí, muy ligado al darnos la mente, las jerarquías de Venus, o sea,
el Sí, fuego. que hay un amarre muy fuerte de Venus y Sí. la Tierra en el proceso de la parte de sabiduría. Sí, y ellos vigilan el misticismo, es místico, su relación es mística, oculta, pero sobre todo mística con nosotros. Ajá. Sí, hay que darle como un poquito más de atención. Sí, yo voy a tratar de buscar ahorita lo que me preguntó Dani, muy bien, porque me dejó, quiero estar claro, porque no me gusta dar puntos, Sí, no tengo soporte con el trabajo que hace Blavatsky. no, y que esto es investigar hasta que descubrir verdades. Sí, así es, así es. Bueno, gracias, mijo. Gracias Gracias, Isaac, por tu atención. a ti, Dani. Bueno, proseguimos, ¿les parece? Isaac, Sí, lanzo un comentario como una posibilidad. a ver, La Luna pertenece a una cadena planetaria que reencarnó en la cadena planetaria terrestre, sí, ¿sí? Entonces, por analogía, Venus tuvo una cadena planetaria anterior. ¿Cómo se llamó esa cadena planetaria? No lo sé, pero es previa a la actual donde está el planeta Venus. Ahora, podemos ver a Venus y a Mercurio como nuestros hermanos mayores sí, y que vamos a decirlo así, al nivel humano, por la ley de analogía y considerando la constitución septenaria del ser humano, por ley de analogía, ellos van reencarnando antes o tomando un nuevo cuerpo, porque los planetas también están en ese proceso, igual que el Sol, y bien podríamos relacionar al Sol como analogía con Atman, a Mercurio con Buddhi y a Venus con Manas. O sea, hay que jugar con todas estas variables, sí, pero eso que dice Magali, pues es que Venus es la hermana mayor en la actual cadena planetarias correspondientes. sí. ¿Sí? Pero habría que considerar que la Luna corresponde a una cadena planetaria anterior a la cadena planetaria terrestre. Sí. Pero la cadena terrestre es, por decirlo así, tiene otro nombre, pero lo voy a decir como una reencarnación de la cadena planetaria lunar. Entonces, como que ahí vamos y nos van enseñando a ellos de la cadena venusina, como hermana mayor nos va trayendo cierta iluminación, por decirlo así. Bueno, es una manera de verlo, pero No, son y parámetros. me gusta verlo como lo estás viendo también. Es que todo al final nos puede ayudar a dar un paso para comprender estas enseñanzas, ¿no? Que no son fácil de dilucidar si no hay intuición y reflexión profunda, ¿no? Meditación en ellas, sí. Muy bien, Rafa, gracias. Ahora sí vamos a guardar silencio para entrar al tema del segundo tomo de la doctrina seguimos con el capítulo de la sustancia primordial y el pensamiento divino por el tiempo que estamos poco a poco avanzando, ¿no? El resumen de este estudio dice: nuevamente en los siguientes párrafos se abordará el símbolo del huevo, el círculo y el cero. También a Brahma, la primera unidad sola, o sea, el logos inmanifestado, el primer logos. Un párrafo interesante es donde se menciona que del yo supremo, él creó la mente. El yo supremo, el logos inmanifestado, creó la mente, que es y no es. Se menciona que Manas es dual y está en afinidad con Atma Buddhi y los 4 principios inferiores. Vamos a abordar los detalles de este resumen. Dice el pasaje: del yo supremo, Atmana, él creó la mente. Recuerden que en nuestro diagrama, cuando hablamos del yo supremo, estamos hablando de la vida una, o sea, el logos inmanifestado. Porque si hay manifestación y hay creación, ya no puede ser antes del logos inmanifestado. Entonces, el yo supremo o logos inmanifestado creó la mente, sí.
El segundo logos, espíritu, materia, y el tercero formó el triángulo y es Mahat, la mente. Que es y no es. Es que es un punto muy detalle. Y aquí el diagrama, ustedes se fijan, está el hombre y arriba está, se puede decir, los niveles del yo supremo en el centro, hacia abajo, hacia los planos materiales. Y él se señala el corazón, sobre todo el corazón espiritual, no el corazón físico, ¿no? Acuérdense. Corazón espiritual está 2 dedos a la derecha del centro del pecho. Es un interesante punto en la meditación que se haga en el corazón. Dice, él creó la mente, que es y no es, y de la mente el egoísmo, la conciencia propia, al dueño y al Señor. A, al dueño. B, al Señor. Aquí está hablando de una forma muy sintetizada se puede decir, de la autoconciencia, y sobre todo hasta podemos llegar a hablar del hombre, ¿no? En la formación del hombre. La mente es manas, también se le llama medatiti. El comentador observa, aquí hay un comentador que habla sobre ese, Blavatsky tomó ese párrafo del comentador y dice, observa justamente sobre este punto, que el contrario de esto, y demuestra desde luego la interpolación y el arreglo, pues manas es lo que brota de ahamkara o la conciencia propia universal. Lo mismo que manas en el microcosmos emana de Mahat o Mahabudhi en el hombre, o sea, de Buddhi en el hombre. Aquí nos viene a hablar de la constitución, no solamente a nivel de la formación de nuestra dimensión material, vamos a llamarlo así. Hay un diagrama que no lo incluí y nos habla de los diferentes planos. Y cada plano es una reproducción del anterior, pero con más densidad material, ¿no? Espero que en la siguiente sesión podamos hablarlo. Echo de menos un pizarrón para poder explicarlo mejor, pero vamos a intentar. Diagrama de planos. Porque manas es dual. Eso lo sentimos, lo recibimos mucho en el estudio teosófico. Como otro autor, Collebrock, ha mostrado y traducido la mente sirviendo a la vez para el sentido y para la acción. Es un órgano por afinidad que está en estrecha unión con el resto. Este es un punto interesante. Manas es dual. Atiende a lo espiritual y atiende a la personalidad. En nosotros es la mente reflexiva, y en la parte espiritual es el mana superior, es la parte espiritual de mana, la parte más sutil de la mente. El resto significa que manas, nuestro quinto principio, quinto porque el cuerpo fue llamado primero, la cual es lo contrario al verdadero orden, o sea, no es correcto llamar al cuerpo el primero, sino porque no es un principio el cuerpo, ¿no? Es un vehículo, es un medio, para que lo espiritual tenga un lugar donde manifestarse. Está en afinidad tanto con la Atma Buddhi, la mente está en afinidad con lo espiritual, y está en afinidad con los principios inferiores de la personalidad. Aquí volvemos al tema de manas. Recuerden que hay otros pasajes que nos dicen que sin la mente no somos seres humanos. Sin mente no hay ser humano. Quizá también sea por eso tan importante la jerarquía de Beni, los Daitas, los que nos dieron la mente, el fuego de la mente. Y aquí es el resto, vuelvo a repetir este pasaje. O sea, manas está en afinidad tanto con lo espiritual como con lo personal, o sea, con las emociones, con la vitalidad prana, con el doble etérico y con el cuerpo físico. Y aquí aclara y mete este pasaje y yo me encontré esta figurita que siempre me ha llamado la atención. Dice, de aquí nuestra enseñanza a saber que mana sigue a Atma Buddhi al Devachan. El mana superior se va al cielo, para que me entienda el público que me esté escuchando.
Esto es, las escorias o residuos inferiores de manas, el manas que estaba en la personalidad y que se materializó demasiado, permanece en el plano astral o kama rupa, en el limbus o kama loka, la mansión de las cáscaras. Ayer habló Oscar muy interesante sobre el tema de los cascarones y su relación con la mediunidad. Tocaron temas sobre lo positivo o lo negativo de estar en relación con mediums que están, vamos a decir, comunicándose con los cascarones en términos generales. Podríamos ya hablar que hay casos excepcionales, pero son raros. La mayoría de los mediums tienen ciertas dificultades ya en sus vidas psicológicas, ¿no? Incluso de salud, al estar teniendo esa dualidad de estar en dos mundos, la capacidad de atraer un espíritu guía, que es el que trae a la persona al cascarón que teóricamente murió. Hay una serie de elementos preventivos para esta práctica. Blavatsky al final recomendó asiduamente no acercarse a esta práctica, aunque hay personas por estar en contacto con sus seres queridos que han muerto, pues llevan a cabo esta actividad, ¿no? Dice, Mana sigue a Atma Buddhi, la parte superior de la mente se va con el alma y el espíritu a un lugar que se llama Devachan, pero que sería, Deva son ángeles y Chan, lugar de ángeles, o sea, el paraíso, para darle sentido a los que no tienen el argumento claro de Devachan. Y que el mana, la mente que hemos usado nosotros, está lleno de escorias y residuos, por eso no se puede huir toda la mente hacia lo espiritual, porque lo otro fue la forma de vida llena de actos oscuros, materiales, densos, que no digo que todos lo hacemos, pero hay una parte de la población que actúa peor que un animal, así lo digamos. Y esa parte no puede entrar a lo espiritual, se queda en el plano astral y queda como un cascarón. Los principios más elevados se van, entonces queda vacío. Permanece en el kama rupa, o sea, en el plano astral, en el nivel emocional, y en el limbus o kama loka, o sea, en el plano astral, la mansión de las cáscaras. El fin de las cáscaras o cascarones es su destrucción. Van perdiendo, como no hay vitalidad del cascarón, se va debilitando a medida que pasa el tiempo, dependiendo del tipo de cascarón, hasta que se convierte en residuos. Por eso hay muchas películas de ficción donde aparecen seres desencarnados o despedazándose, etcétera. Es lo que va quedando de toda esa estructura astral, del kama rupa, del cuerpo que acumuló todo ese tipo de experiencias. Es el tema que nos hace realmente que generemos a través de la ley kármica todas estas experiencias oscuras o elevadas. Y esos cascarones, su fin es agotarse y queda una especie de excrescencia de los que serían el karma que posteriormente, como no se pudo disolver totalmente, nos va a alcanzar en la siguiente encarnación. Aquí hay puse más o menos los principios de la constitución del cuerpo, ¿no? Lo que ven ustedes en color violeta es el cuerpo espiritual, después el cuerpo mental en amarillo, el cuerpo emocional en rojo, el cuerpo etérico es alrededor y el cuerpo físico. ¿Sí? Dice, Mediaditis traduce esto como la conciencia, o sea, el autor una del yo o ego, y no como el dueño, como hacen los orientalistas. También de este modo traduce la shloka siguiente. Habiéndole hecho también las partes sutiles de aquellos 6, el gran yo o los 5 órganos de los sentidos, de brillantez inconmensurable, para entrar en los elementos del yo, creó todos los seres. Aquí se habla del modelo de creación del ser humano.
O sea, el gran yo está en nosotros, en el corazón espiritual. Le llamamos Atma, término sánscrito. El Dios interior, acuérdense de las palabras del Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, en nosotros habita esa divinidad, que es al que debemos recurrir, al que debemos acercarnos, sea en la fase del largo camino o del corto camino. Si le hacemos oración, que sea a ese Dios interior. Nos dirigimos a Él, más que afuera, hacia adentro. Y a Él, nos rendimos, nos entregamos. Esa es la guía, el instructor, el maestro que nos va a guiar en nuestra vida si somos capaces de rendirnos y ser auténticos en nuestra manera de desarrollarnos. Por supuesto, ese yo o esta parte superior, el cuerpo espiritual y el cuerpo mental, en su parte superior, generan una copia de ese aspecto y es lo que llamamos la personalidad. Por eso la personalidad está, se puede decir, sometida a la parte espiritual, pero con cierta libertad. Por eso hay un hilo que la sostiene, un puente pequeño, que sostiene la comunicación con lo divino. ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué está el antacarán ahí metido. Por la necesidad de que tengamos libertad de tomar decisiones, de cometer errores, de aprender las lecciones y de ir corrigiendo. De otra forma, si no hubiera ese puente y estuviéramos unidos a lo superior, no habría evolución porque ya seríamos espirituales, ya estaría transformada todo el individuo. Entonces, la recomendación, ese yo divino que está en nosotros, ese Dios interior, llámenle el Cristo, llámenle Buda, llámenle Krishna, lo que ustedes quieran. Lo importante es que dirijamos nuestro viaje que hemos hecho hacia afuera, ahora hacia nuestro corazón espiritual. Y ahí nos entreguemos verdaderamente. Como dicen la corriente del Bhakti Yoga, la devoción, nos rendimos totalmente a ese Dios interior. Nos sometemos a su voluntad, que esa es la corriente de los místicos. También la corriente del Jnana Yoga, del conocimiento, ¿no? Lo invocamos para unirnos a él. Entonces, nuestro camino verdadero es hacia esa fuente. La evolución nos va a llevar poco a poco hacia ahí. Algunos todavía lo ven esto verde y dirán que son cosas que no son para ellos. Y está bien, porque tienen que vivir experiencias. Pero para los que están cada vez más cerca de ver claro esto, ese es el sentido de esta evolución, si quieren verlo así. La razón por la que hemos venido a encarnar. Porque solamente en el plano material podemos realizarnos. Bien, aquí tengo lo de la vida oculta, pero ahorita lo repetimos. Vamos a dejar de compartir y ver si hay alguna pregunta. A ver, muchachos. Rafa. Con gusto, Rafa. Te habla, Ok, ya, te pude abrir el micrófono. Sí, Sí, gracias, Isaac. Ahorita que mencionaste los cascarones sí, y que aquellos cascarones que son muy fuertes nos esperan a nuestro regreso, nuestra siguiente reencarnación, y se nos pega y nos absorbe la energía, que podríamos relacionarlo con el mito de los vampiros, pero voy con lo que se trató hace rato, ¿no? La luna es un cascarón de la Tierra, por decirlo así. Mm. La pregunta es, ¿qué habremos hecho respecto al karma en nuestras, en la cadena lunar, que ahora que está reencarnada la Tierra, todavía encontramos este cascarón? sí. Mira, Tal vez es la explicación de que Venus no tiene satélite, por decirlo así,
Desde Por luego eso, que no todos los satélites son cascarones, por sino supuesto. son desprendimientos de la misma, ¿no? Ok, no, ese es un comentario por la No, no, ley de está muy analogía. bien. Porque ya Júpiter tiene 64 satélites. Madre mía. Pero bueno, mira, el caso del morador del umbral, que es el que tú mencionas, del cascarón, que es muy fuerte y se mantiene, es excepcional. Eso es lo bueno, ¿no? Para que la gente sepa que ese tipo de experiencia, hay personas que debido a las vidas anteriores muy materialistas y que, vamos a decir, degeneraron en algunos aspectos, se forma en alguna vida anterior el cascarón, como no hay casi nada de la mente concreta de la personalidad de positivo, cuando muere, lo poco que pueda llevarse la tríada superior es nada. Entonces, dicen que se galvaniza el cascarón, se refuerza y se queda con toda la mente de la personalidad, casi de toda la mente. ¿Qué ocurre? Que puede vivir varios siglos, dependiendo, como dice Rafa, de la fuerza de ese cascarón, casi siempre dirigido a magos negros o brujos o cosas así que se dedicaron a utilizar el conocimiento para hacer daños y hacer sufrir a los demás. Tarde o temprano ese cascarón, dice Blavatsky, cuando tenga usted, si lo tiene, que es muy raro porque no es común, esa vida pues va a tener usted que tener muy poca experiencia espiritual porque hay un bloqueo que ese ser va a estar ahí impidiendo que usted haga. Tarde o temprano se irá disolviendo, pero uno deberá trabajar para poder arreglarlo. No es común, es excepcional, pero lo hay, como lo menciona Rafa, ¿sí? Al final los cascarones se disuelven y desaparecen, ¿sí? Ahí sí hay una función no agradable para este tipo de seres, entidades que viven en el astral más bajo, es la disolución. Y eso dice Blavatsky, cuando se disuelven estos cascarones, esa vida queda borrada del libro de la vida. Es interesante el punto. Pero es un tema amplio y no me voy a meter demasiado. Ese es cierto, la luna parece un cascarón de la Tierra. ¿Sí? La luna sigue ejerciendo influencia sobre la Tierra, sobre todo el magnetismo de la luna, las mareas, las funciones de la naturaleza, la reproducción. Recuerden que esa es la parte positiva de la luna, de la diosa Isis, ¿no? Pero también tiene una parte oscura, la luna. Yo siempre recomendaré a todos, como a mí me parece que es importante, y lo decía Blavatsky, y yo lo recuerdo que lo repetía la señora Bournier, dice, ante un corazón puro no hay ningún temor. Ante una mente clara y equilibrada no hay ningún temor. El tema está que nosotros consideremos cosas de nuestro lado oscuro, no hagamos nada por realmente equilibrarnos, resolver, superar limitaciones, transformar nuestra vida. Es ahí donde, y sigamos haciendo cosas que dañan sobre todo a otros. Es cuando las fuerzas que vibran en esa frecuencia nos pueden afectar. Es la ley kármica, si quieren verlo así. Entonces, sí, ¿qué habremos? De acuerdo a la enseñanza, cuando veamos más adelante, vamos a ver que nosotros, 4 jerarquías de mónadas entraron a ser humanos, vienen de la luna. La primera muy avanzada, la segunda menos avanzada, la tercera y la cuarta entró a los animales. Y creo que también las otras, porque no estaba suficientemente la mónada desarrollada. Pero todas bajaban en capacidades, ¿no? Por eso vemos un mundo tan lleno de diferencia. Y por alguna razón en nosotros, por lo menos la segunda o la tercera jerarquía de la que supongo estaremos metidos, tuvo que ver mucho con la parte animal de la luna. Por eso traemos antecedentes animales en los seres humanos. Y es mucho más amplio cuando lo veamos en las estancias próximas de Antropogénesis, porque ese tema se trata.
¿no? Cuando vienen los pitris lunares y nos dan lo que nos dan, y todo lo que viene a partir de ahí es muy interesante para nuestra evolución. Vale. Muy bien, creo que no veo preguntas. Muchas gracias. Ahí está la pregunta de Isaac. Nada más para comentarte, ahí ya subí el nuevo cartel de Rafa de la Dominguera, ya con las correcciones necesarias. Ahí está muy bueno. en el chat. Muy bien, porque nos dijo ayer Rafa, pero no lo había, yo se lo mandé a Margarita y hasta ahora se han de haber terminado. Muchas bien. Gracias, Chuy, muy agradecido. ¿Les parece que hagamos la invocación para cerrar nuestro trabajo? ¿Sí? Cerremos nuestros ojos unos instantes y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Gracias a a ti, todos, Isaac. Isaac, gracias. Dios. Oh, Isaac, gracias. Adiós. Gracias. Carolina, gracias. Dani, Tere, Gracias. 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 A todos. Ricardo, Gracias, Enrique, Caro, gracias. Dios. Gracias. Eli, Hermano, nos vemos Luis, pronto. Adiós a todos. Gracias. Adiós, mi amor. Temprano el lunes para que hablemos mucho. Temprano para que hablemos mucho el lunes. Adiós, te mandé el cartel que ya Margarita me lo envió. Sí, ya lo subió Chuy, nos dijo ahorita. Sí, yo se lo mandé a él también y a Rafa. Ah, qué bien, porque yo no lo había recibido. Perdona, pero Gracias, Magali, gracias. Isaac, pero Hasta luego, Magali. de la tarde. Adiós, mi amor, cuídense. Es a las 6 de la tarde, Gracias. no a las 7. Adiós, Leonor, ¿cuántos Gracias. has visto? Gracias. Gracias. Gracias, Isaac. Adiós a ustedes. Todos Gracias. años que no te Mañana veo, los adiós. esperamos con Enrique. Ah, sí, mañana con Enrique, no se les olvide. Gracias. Así. La señora de México, ¿verdad? Muy interesante, Isaac. Nos vemos, Rafa. Bueno, me alegra porque a mí me interesó mucho lo de la Ay, demasiado. Lo de la obra está muy interesante ese tema, ¿eh? Ricardo, todos. Entiendo No, eso muchas no. reminiscencias. interesante, Isaac, todo. Muy Hay que darle mucha mente a eso. Ay, Pero lo que preguntó Magali va a ser interesante la que lo investiguemos bien, y lo Rafa también dijo algo. Hay muchas, tenemos que utilizar, sí, para profundizar en Pensar en nuestras cabecitas locas, se vuelven locas pensando. Por eso esas reminiscencias. Pero no ser tan románticos como dice Martín, ¿eh? No, pero esas reminiscencias sí. llegan, hoy, ahora las entiendo. no, ahora Antes nos ponemos nosotros a cantar bajo la luna, decimos, mamá, ayúdanos. No, pues sí, pero es muy interesante. Nosotros de románticos, ¿verdad? Pues sí. Como dicen, no será la luna la madre que nos dio a luz y no vivió para crecernos y Pues vino sí. Venus y nos En teoría, nos Bien adoptó. sabe, Leonor. las jerarquías lunares, Claro, los los pitris, lunares. terminaron su evolución y siguieron a planos superiores. Pues la luna entró en ese estado, dejó de ser lo que, porque así lo menciona el pasaje que veamos, ¿no? Los pitris ascienden a otros niveles de evolución superiores, y además de las mónadas que nos entrega, que son la evolución de la primera raza raíz, ¿no? Y ahí empieza todo. Y es nuestra esperanza que todos lleguemos a un nivel superior. Hombre, yo confío que sí. Mira, Depende de lo que hagamos. la mónada es indestructible. Bueno, Leonor, depende.
Lo importante es hacer lo que tenemos que hacer, sin esperar llegar a ningún sitio. Eso Se sí, esperará si hay que llegar. pero hay una Pero- cosa que debemos tener claro. Nuestra Claro. naturaleza espiritual es inmortal, no muere. Claro. Exacto. Ella puede evolucionar. Sí. Seguirá, Llama- a lo mejor con otras experiencias en otros vehículos, pero Claro. va a seguir. Llama mucho la Hermoso, atención eso también lo sí. que mencionó del Islam, ¿no? Que hacen referencia a la luna en su símbolo. Sí. La media, Y ahorita acuérdate, ellos están en el Ramadán actualmente, ¿no? O sea, algún Sí. tipo de fase lunar. pero el tema está en que la iglesia cristiana pues sataniza a todos los que no son cristianos. Bueno, Exacto. también ha Sataniza a los cambiado ya un judíos, poco. sataniza a los musulmanes, sataniza incluso a los protestantes también. A todos. Ahora ya. No Bueno, digo que pero- todos, porque Inde- aquí me podría aclarar que hay seres con una muy amplia visión, pero Sí. la parte dogmática de la iglesia genera mucho problema. Oiga, Isaac, pero Pero, independientemente de esa parte, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, digamos en el Ramadán, ¿no? Que se supone que es la celebración de que se dieron los primeros mensajes, ¿no? De los pilares. Sí. Me suena también como que ahí me hace ruido, como que hay un mensaje detrás, ¿no? Con esto que ahorita estábamos tocando. Sí, se supone, ese es un punto de vista, Mm. se supone que hay una jerarquía, hay seres, la evolución humana, maestros o mahatmas, que están encargados por lo que es la línea de las religiones y que ellos de alguna manera van observando al cambio de etapas, ¿no? Como entró el cristianismo es producto del judaísmo y después del cristianismo vino el islam. Dadas en ciertas etapas para ciertas mentalidades, porque el islam tiene su particular visión para ciertas formas de pensar y de vivir, ¿sí? Ahí es donde ha cundido. En cambio, la religión judía es mucho más vieja y tiene menos actividad a nivel, vamos a decir, del mundo. Tiene más influencia el cristianismo y el islam, y el budismo por su visión también muy particular. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del estado de evolución de los seres humanos de ciertos lugares del mundo, se adecuaban ciertas religiones y surgían ciertos personajes para poder desarrollar. Para mí, todas las religiones, así, tienen una función y son parte de la línea del camino largo, ¿sí? Porque los místicos de las religiones pueden llegar al camino corto, pero hay que entregarse mucho, ¿no? Y eso no son solamente palabras que yo expreso en lo personal, sino son sacadas de varios otros autores que están en relación a que las tradiciones religiosas, sobre todo las que se practican y se viven, tienen una función muy importante para desarrollarnos y llevarnos lentamente, porque es así, mientras no nos metamos a la parte mística, nos llevan lentamente por el camino de esa realización. Sí. Pues sí. Ahora, el lado oscuro de las religiones pues son los dogmas cerrados y las peleas, las luchas, las muertes, pues El todo lo que negocio. sabemos que han hecho de todos lados, sabores y colores, porque no son la religión en sí, sino son los seres humanos que estamos todavía muy primitivos. Así. Muy bien, Isaac. Bueno, Bravo. Lo dice mejor que yo. no te preocupes. No, pero tiene mucha razón. Pero también, mira, también hay que decir una cosa que muchos no sabemos porque no se le suele ir allí a la iglesia. También ahora hay el sínodo que lo hacían antes los obispos y algunos sacerdotes. Ahora ya llevamos 5 años que lo hacemos los feligreses. Y mi Hay cambios, pregunta- yo tengo que entenderlo. Y porque si ha no- habido un cambio, gracias también a este Papa que haya sido lo que haya sido, ahora está diciendo la verdad. Porque Sí. es que la iglesia siempre ha sido un negocio, menos algunas. La idea es que todas las tradiciones pasan por su declive, ¿no? Este gran, pues era un gran mago que vivió en la época del Cristo, pero que estuvo en Grecia. Simón. Apolonio de
Apolonio de Tiana. Uno de los encargos que tuvo fue de renovar la tradición mistérica de las religiones en Grecia, Roma y todos los países de Europa, porque había declinado y habían degenerado. O sea que, como decía Le Chardin, este teólogo francés, el cristiano ha dejado de vivir la experiencia cristiana y se ha conformado con creer. Creer, no Ahí te está el refieres, problema. creo, pero vivo como me da la gana. Pues no puede ser. Claro. Pero también en lo que estamos estudiando teosofía tenemos el derecho y el deber de implicarnos, sea la iglesia, sea la teosofía, implicarnos y saber que Sí. todos somos uno, que Sí. estamos entrerelacionados y que no es porque tú seas negro y yo sea blanco. No. Eso es lo que nos tiene que llevar la iglesia a sus feligreses, no a darse golpe de pecho y salir a la calle, necesitar un brazo, una persona y no dárselo. Es un ejemplo. Sí. Pero bueno, Por ahí tiene que ir. confiemos en que vaya habiendo cambios, que yo espero que Claro. sí, Sí, cada pero vez hay más gente. hasta Muy que no bien. hasta que no chicos. se vayan al cielo los otros. Gracias, Isaac. Adiós, Sergio. Adiós, Adiós, Magali. Adiós, hasta Hasta luego. luego. Hasta Adiós. luego. Vamos a dar otra charla. Ah, sí. Ya estás en la ciudad.